hoy vamos a ver el método de Newton, o Newton-Raphson, se llama a veces también. Hay muchos más métodos, hay variaciones de este método de Newton, hay un método que se llama de Broyden, hay un montón, ¿sí?, de métodos para resolver sistemas. Este es un método que converge rápidamente. Van a encontrar en la bibliografía que dicen que de los métodos que convergen rápido, este es el más sencillo. Y lo que asumimos siempre como que la función es de lo que va de los reales en los reales, ¿sí? Pero además tiene un aditamento que decíamos recién, que es que tiene que tener derivada primera y segunda. Por eso se dice que f pertenece a las funciones continuas que tienen derivada segunda en el intervalo cerrado a b. Entonces, el planteamiento del problema es el siguiente. Hacemos un desarrollo de serie de Taylor alrededor de un punto X cualquiera. Un desarrollo de los que veníamos haciendo hasta ahora. Fíjense que es la f de x, la desarrollamos alrededor de un punto xk. Entonces, la f de x es f aplicado a xk más la derivada primera en xk por x menos xk más, y truncamos en la derivada segunda, ¿sí? Entonces, lo que a nosotros nos importa para este método es los términos hasta la derivada primera. Entonces vamos a tener, y el término con la derivada segunda sería el orden del error de truncamiento, ¿no? Un orden de x menos xk al cuadrado. La condición obviamente es que la derivada primera sea distinto de 0 y que ese intervalo x menos xk es pequeño. Entonces, fíjense, si suponemos tenemos el x estrella, fíjense que si uno, olvidémonos del término de truncamiento, ¿sí? Y si vemos la ecuación que nos queda, f igual a f en xk más f' en xk por x menos xk, ¿eso qué es? Es la ecuación de qué cosa? De una recta tangente en el punto xk, ¿sí? Lo que estamos diciendo es, ahí estamos suponiendo, vamos a abrir la pizarra, suponiendo mal bien, nosotros lo que tenemos es una curva cualquiera, y bueno, lo que estamos diciendo es la ecuación de una recta, ahí en particular, en un punto xk cualquiera, supongamos, el mouse, no sé qué pasa. Entonces lo que tenemos es una recta tangente en el punto xk, ¿sí? Es tangente en el punto xk, ¿sí? No sé si el mouse. Entonces, fíjense que la ecuación de esa recta sería esto que tenemos acá, f de x igual a f en xk, f', ¿sí? F' es la pendiente de esa recta, bueno, es la ecuación de una recta. Ahora suponemos que x estrella es raíz de esa función f, ¿sí? Entonces, fx estrella es igual a 0. Entonces tenemos, del desarrollo en serie de Taylor, tenemos esta expresión. Entonces fíjense que f en x estrella es igual a f sub k más f' en x sub k por x estrella menos x sub k. Entonces nos queda que si x estrella es raíz de f, esta ecuación nos queda igual a 0. Y ahí despejemos x estrella. Y nos va a quedar esta expresión. X estrella es aproximadamente xk por el cociente de la función sobre la derivada. Fíjense que en la condición anterior nos estaba pidiendo que la derivada sea distinta de 0, ¿no? Porque justamente, bueno, esto puede ser uno de los problemas que tenga el método, que le tenemos que exigir que la derivada sea distinta de 0.
Entonces, definimos, ¿no?, para una función no lineal, una aproximación de iteración con la misma fórmula. Entonces decimos que x sub k más 1, pues nos vamos a ir aproximando a x estrella. Entonces lo que decimos es x sub k más 1 es igual a x sub k por el cociente ese que decíamos. ¿Ven que nos pide que la derivada tiene que ser distinto de 0 porque aparece en el denominador? Tan simple como esto, es el algoritmo del método de Newton-Raphson. ¿Qué es lo que hace ese algoritmo? Ahora después lo vamos a ver en el programa. ¿Dónde está? Vamos a dibujar, a ver si anda mejor este mouse. Vamos a tener los ejes coordenados y vamos a dibujar otra curva. Y una curva. Este sería el x estrella. ¿Sí? ¿Sí? Esa sería la raíz de la f de x. Tenemos una f de x acá. F en x estrella nos da 0. Bien, pero nosotros no sabemos cuál es este valor. Lo que hace ese algoritmo es irnos acercando. ¿Por dónde empezamos? Por un punto completamente arbitrario. Obviamente, si nosotros tenemos la gráfica, siempre podemos empezar por un punto cercano a la raíz, ¿sí? Y acuérdense que siempre lo que nos permite estos métodos es, bueno, controlar el error con el que vamos a calcularla. Entonces, lo que hacemos es, tiramos un punto cualquiera, ese punto que teníamos x sub k. Tiramos un punto x sub k acá. Supongamos que este punto es un punto x sub k, llamamos x1, ¿sí? Y acuérdense siempre que nunca empezamos de 0 por el tema del MATLAB Octave. Este punto x sub k, este punto x sub k, tendrá su correspondiente f x1. Bien, en f de x1, lo que vamos a hacer es trazar la recta tangente, que es lo que nos decía cuando hicimos el desarrollo de Taylor, ¿no? Que teníamos una recta tangente, de ahí despejamos el x sub k y teníamos el algoritmo de iteración. Bien, entonces tenemos una recta tangente. Vamos a tener una recta, supongamos que esta es una recta tangente. ¿Sí? Bien, entonces esta recta tangente corta al eje X en algún punto que lo vamos a llamar X2. ¿Sí? Entonces a este X2 le corresponde un punto acá, ¿sí? Un F de X2. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? En F de X2 volvemos a calcular la recta, una recta tangente. Supongamos ahí. ¿Y esto qué me define? Un X3, ¿sí? Que tendrá su correspondiente correlato f de x3. ¿Sí? Y f de x3, volveremos a trazar una recta tangente por x3 y vamos a tener un x4. Es decir, el algoritmo que teníamos era x sub k más 1
es igual a x sub k menos la f en x sub k sobre la x sub k prima. Con este algoritmo nosotros vamos obteniendo, ¿sí?, todos estos x. Estos x van a formar una sucesión de números que va a ser convergente. No sé por qué una sucesión de números que va a ser convergente, ¿sí? Esto es básicamente el método de Newton-Raphson. Entonces vamos a ver, ¿sí? Entonces lo que hacemos es un desarrollo en serie de Taylor, lo truncamos en el orden h cuadrado, tenemos la ecuación de una recta, y a partir de este algoritmo, el que llegamos acá, vamos a poder ir resolviendo los valores de x hasta aproximarnos, con el error que uno quiera, a la raíz. Bien. Entonces, fíjense, acá tenemos una función cualquiera, ¿sí? Y el valor inicial, dijimos 3,5. Podríamos haber empezado del otro lado, es indistinto. Es 3,5, ¿sí? Entonces, fíjense que al 3,5 le corresponde este punto de estrellita negro. Trazamos, ¿sí?, la tangente por ese punto x estrella y nos va a determinar, en el dibujo siguiente se ve, nos va a determinar un nuevo punto, ¿sí?, que va a ser el que se intersecta la tangente con el eje x, que sería este circulito rojo de acá. Este circulito rojo de acá, que será un nuevo x, ¿sí?, llamémosle x2, le corresponde en la función a este punto estrella. Volvemos a trazar la tangente y volvemos a determinar un nuevo punto. Ese nuevo punto es este punto rojo que determinará sobre la curva este punto estrella. Volvemos a calcularlo con la tangente y ese nuevo punto será donde se intersecta la tangente con el eje X, ¿sí? Bien, acá salté algunos puntos y a medida que yo vaya repitiendo ese proceso, este punto, fíjense que empiezan a coincidir, ¿no? El punto este X estrella con este. Entonces, incluso se va a acercar todavía más, ¿sí? Entonces, lo que se pueda acercar, eso va a depender de la tolerancia que nosotros le pongamos al algoritmo, ¿sí? No sé qué les pasa al mouse. Entonces, veamos acá algunos valores. Fíjense, vamos tirando. Esto es la raíz, sería el x que uno va tirando, ¿no? Y el f de la raíz. Entonces uno tiramos en 4,3, esta tabla, y nos da f 73 y moneda. A este le va a corresponder, cuando tracemos la tangente, 3,3, y a este 3,3, 26. Y así se va repitiendo el procedimiento. Entonces fíjense que a medida que nos vamos aproximando a la raíz, fíjense que el f de la raíz se va aproximando cada vez más a 0. En algún momento, ¿sí? Bueno, como el método este es rápido y muy bueno, fíjense que el número es prácticamente 0, ¿no? Fíjense cómo va, estos puntos son los que se van aproximando a la raíz, ¿sí? Cuando se aproxima con la tolerancia que uno quiera, tenemos ahí que el 0,5671 en este caso sería la raíz de la función que nosotros vemos. En el primer gráfico lo que se ve es
cuando tiramos el punto, cómo converge rápidamente al valor ese 0,5671. Y el segundo gráfico es la convergencia del error. Eso es lo que tiene este método, por ejemplo, respecto del método de la secante o del método de punto fijo. Fíjense que converge rápidamente. Y lo que se dice que este método converge cuadráticamente, ¿sí? Fíjense que con muy pocos pasos, ¿sí?, uno puede rápidamente llegar a un error prácticamente nulo. ¿Cómo encontramos el análisis de error? Fíjense que esta que llamamos la expresión 1, fíjense que esto es cuando nosotros encontramos la raíz, ¿no? Este es el algoritmo, sin el algoritmo que vimos al principio, ¿sí? Fíjense que es el desarrollo de Taylor alrededor de XK. Y en la expresión 2 es el desarrollo truncado, ¿sí?, en h cuadrado, pero aplicado, fíjense, está aplicado a x estrella. Lo que esto es simple, es una cuenta bastante simple. Lo que hacemos es restar la expresión 1, ¿sí?, a la expresión 2. Una vez que la restamos, nos queda esta expresión que tenemos acá abajo. Fíjense una cosa que nos queda. Lo importante es ver esto, ¿no? Cuando uno hace la resta de la expresión 1 a la expresión 2, fíjense que los paréntesis nos quedan el supuesto valor real, ¿sí?, de la raíz, menos x sub k más 1. La derivada segunda, el valor real, ¿sí?, de la raíz, menos x sub k. Fíjense que acá, en este caso quedó x sub k más 1 y en el otro caso quedó x sub k. Ese paréntesis, ¿qué es? Es la diferencia, fíjense, lo llamamos error, porque esa es la diferencia entre el valor real y el valor de iteración. Entonces, eso es el error. Si reemplazamos todo en esta expresión que es la resta y lo aplicamos a la raíz, fíjense que nos queda f' en la raíz, el e sub k más 1, que definimos esto, como este paréntesis que es el error, y la derivada segunda aplicada, en vez de aplicarla en sí, la aplicamos en la raíz. Si despejamos de acá el e sub k más 1, que nos queda este cociente, derivada segunda aplicada en la raíz, sobre la derivada primera aplicada en la raíz, todo eso con signo negativo, el 2, bueno, que viene del desarrollo de Taylor, y este paréntesis, x estrella menos x sub k, que es el e sub k al cuadrado. Entonces, esto que nos está diciendo, que el error en el término siguiente depende de el cuadrado del error anterior. Entonces, fíjense lo que estoy diciendo. Si el delta, este paréntesis, si ese valor es muy chiquitito, encima si lo elevo al cuadrado, es todavía más chiquito. Por eso se dice que converge cuadráticamente, ¿sí? Es una manera simple de ver la convergencia cuadrática, ¿sí? Entonces, cuando yo calcule el error, depende del cuadrático del anterior. Pero si el cuadrático es chiquito, el que yo calcule en el siguiente paso todavía es más chiquito. Fíjense la tabla. Acá le puse todos los números, ¿sí?, para que vean cómo cae. Este sería, empezamos en la raíz y fíjense cómo rápidamente se va a cero. Ya fíjense que uno podría parar en 1, 2, 3, 4, 5. Si uno quisiera, podría parar en el paso 5. Uno le pone más error para que vean cómo va a cero, que es lo que muestra la figura. Entonces, esta es la ventaja del método de Newton-Raphson, la rapidez, ¿sí?, con la que converge. Pueden resolver, por ejemplo, un caso por punto fijo o por el método de bisección, ¿sí?, y van a ver la diferencia de pasos de iteración. Esto es simplemente, ¿sí?, lo que hay que programar entonces es simplemente esto. Ahora vamos a ver. Vieron que hay que calcular una derivada. Yo les comento lo que dice. Ahí directamente no puse una derivada numérica, ¿sí? Porque uno podría decir, bueno, hago una aproximación numérica. Independientemente que eso meta un error, va a meter un error, pero
El error es despreciable lo que va a agregar, pero hay que agregar una derivada numérica cambiando en cada paso. A ver, yo lo que hice fue usar el diff, ¿sí? Ya que lo conocemos y lo podemos usar por herramienta, ya es práctico usar el diff. La definimos en forma simbólica y después la evaluamos con el MATLAB function o con alguna de las funciones que vimos para evaluar, o con el sub, lo que sea, ¿sí? Pero ya en este caso podemos usar el diff sin tener que programar una derivada numérica y tener en cuenta si es entrada. Usemos el comando diff, que para eso estamos usando también el MATLAB. Bien, vamos a ver cómo se programa esto. Van a ver que es simple. Y después vamos a ver, que ahí no hice a tiempo a preparar el PowerPoint, pero lo podemos ver en la pantalla, cómo se resuelve un sistema con estas ecuaciones. Ahora vamos a ver un programa para resolver este algoritmo. Primero lo corremos, este es Newton tangente raíz. Bien. Vamos a correrlo. Bueno, nos pide que introduzcamos el punto inicial. Eso lo pongamos 4,5, que lo habíamos puesto hoy, y el porcentaje de error. Bueno, entonces, ahora lo que va a empezar a dibujar, fíjense cómo, bueno, acá le dibujé con una pausa cómo se va aproximando el punto a la raíz, ¿no? Fíjense que en algún momento el punto llega, parece que llega, pero lo sigue acercando, ¿sí? Eso tiene que ver con el control, con el porcentaje de error que le puse. Y ahí tienen, bueno, esta, bueno, es la gráfica final, ¿sí? De dónde encontró la raíz. Esto es cómo convergió, tiramos en 4,5 el punto inicial y cómo converge rápidamente, y esto es el error. Fíjense que uno puede decir que ya esta última tabla que se va acá es la del error, por eso les había puesto muchos números para que vean que acá hay decimales, pero están... Y esto lo que nos permite es decir cuántas cifras podemos tomar de la raíz, ¿no? Bueno, y esta es la tabla, ¿no? La organicé con un sol para que aparezca el primer punto que habíamos tirado, y esto, fíjense cómo esto es los x sub k, y estos son los f de x sub k. Miren que rápidamente converge. Esa es la ventaja de este método, ¿sí? Para encontrar la raíz. El tema es que la derivada no puede ser cero, ¿sí? La derivada primera. Bien. Esto lo único que hace, escribe ahí el método, el nombre del método cuando en la pantalla. Bueno, nos pide introducir el punto de inicio, el porcentaje de error, y esta es la función. ¿Sí? Bueno, acá le puse un x mínimo y un x máximo para que después pueda verificar. El linspace, listo. Bien, esto que tenemos acá, en que les decía, calculo el diff de x, ¿sí? Si se fijan, el x está definido en forma simbólica, por eso acá figura x1, y calculo la derivada primera, ¿sí? Y este de 2 es la derivada segunda. Acuérdense que el comando diff ponían la función, si no ponen nada, calcula la derivada primera por default, y si le ponen el parámetro, el segundo parámetro, le dicen el orden de la derivada. Eso porque después vieron que calculábamos el error y dependía del cociente de la derivada segunda sobre la derivada primera. Bien, entonces lo que calculé acá es para que me pueda evaluar después la derivada primera y la derivada segunda. Y la raíz primera, que es el valor de p. Entonces, fíjense que acá está el algoritmo. Digamos, todo esto uno al principio lo puede obviar, toda esta parte, porque es para el cálculo del error. Pero fíjense que el algoritmo es esto solo, ¿sí? Fíjense que el algoritmo es esto solo que les marco acá.
mientras EA sea mayor que BLA, lo llamé el error, sea mayor que cierta tolerancia, entonces la tolerancia después, bueno, que es el error porcentual, que es el que nos pide por pantalla, ¿sí? Y fíjense que este es el algoritmo. Cada uno de estos P sería el X sub K. Entonces, bueno, acá calculamos el error porcentual. Acá dice que P es el XY. ¿Sí? Una vez que calculo esto, es simplemente renombrar y volverlo. Esto lo que nos permite es no calcular. Si no, tendríamos que haber puesto acá X sub Y más 1, X de... Fíjense que si no hay, tendría que haber puesto X de Y más 1 igual a X de Y menos la regla. Entonces, con esto lo va cambiando paso a paso. ¿Sí? Y los voy guardando en un vector que lo llamo RZ, ¿no? De raíz. Y entonces es mucho más rápido. Para no poner X de Y más 1 y X de Y, le pongo directamente P y después que me guarde las raíces en un vector que lo llame RZ. Nada más. Eso, programenlo como ustedes quieran. Bueno, listo. Una vez que tenemos el algoritmo, fíjense que uno si quiere al principio solo calcula esto. ¿Sí? Después uno puede calcular el error, hacer los gráficos, ¿sí? Pero en realidad, fíjense la simpleza del algoritmo y lo rápido que converge, ¿no? Fíjense que incluso es mucho más simple que el método de disección y converge mucho más rápido. Bien, esto es simplemente gráfico. Después si quieren el programa se los paso. Simplemente graficar eso que estábamos viendo ahí, la recta, los dos puntitos. Esto lo que hace es grafica la recta, esa recta que veíamos acá, ¿sí? ¿Sí? Esto lo que hace es graficar la función y va graficando la recta y los puntitos. Por eso tiene tantos argumentos el plot. Y la pausa, que lo que me lo permite es ir viendo cómo se va moviendo. Fíjense que cuando pongo la pausa, bueno, sigue haciendo. La pausa lo que hace es ese efecto de que parece de movimiento, ¿no? Si le hubiera puesto un all on, me hubiera superpuesto. Fíjense, si le ponemos un all on, nos tendría que superponer, dámosle 4.5, 0.01. ¿Ven? Nos deja el all on, lo que hace es superponer todas las rectas tangentes. Al no ponérselo, siempre dibuja la última. ¿Sí? Bien. Bueno, esto para este caso no. Eso. Bien. Entonces, este sería el método de bisección. Bueno, acá lo que hago es, bueno, el sol, que grafico la tabla esta, que ven acá, esta tabla, que después si quieren la pueden guardar en un archivo. Y esto es el error, ¿no? Fíjense, bueno, el D12 es el cociente de la derivada segunda sobre la derivada primera y la expresión del error. Lo importante ven que es esto que aparece ahí, el error cuadrático. Por eso nos exige que la función vaya de los reales en los reales y dice que f tiene que pertenecer a C2 de AB, que quiere decir que son funciones que tienen derivadas primera y segunda, y eso nos asegura, ¿sí?, que existen las derivadas primeras y segunda, y eso nos asegura esta convergencia cuadrática. Por eso, ¿cómo se llama? Por eso, la necesidad de la derivada segunda, ¿sí? Bien, este sería, y el otro tema que tiene esto es como siempre, ¿no? Solo puede encontrar una raíz, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa? Bueno, de esto nada más. Esto es el método Newton-Raphson. ¿Sí? Bien. Ahora es el resto
resto, bueno, ahora lo que tendríamos que ver, eso lo voy a tener que escribir en la pizarra, después lo hago, o lo termino, mejor dicho, el de sistemas es aplicar el método este, pero a un sistema de ecuaciones. No es complicado, tampoco. Hay que tener, el problema se complican en las cuentas, que después van a tener que hacer. Pero ahora después les cuento algo. También usé un comando de MATLAB para calcular un valor que vamos a necesitar. También ustedes lo pueden usar, porque si no tendríamos que calcular un montón de derivadas en forma numérica, que tampoco es complicado, pero ya que está el comando MATLAB, tampoco es algo que ya derivadas y todo eso ya vimos. Entonces, vamos a ver la pantalla. Vamos a encima había el mouse, no sé por qué. No anda bien, no sé qué le pasa. Bien. Esperan 2 segundos. Tengo que... A ver. 2 segundos, Raíz. Entonces nosotros teníamos que tener en cuenta el intervalo donde íbamos a calcular la raíz. Ahora, supongamos que ahora tengo otra ecuación. Tenemos x cuadrado más, cualquiera, ¿no? Cualquier ecuación. Y al cubo, vamos a poner 3 y al cubo menos 5. Y a esto decimos que es igual a 0. Bien, podríamos incluso agregar más. Pero ahora este es un sistema de ecuaciones no lineales. ¿Sí? Entonces, digo, bueno, ahora quiero resolver esto, ¿sí? Quiero resolver este sistema por algún método numérico, porque resolverlo analíticamente, algunos se podrán, otros no, o son en general bastante engorrosos para resolver. Entonces, lo que vamos a hacer es una aplicación del método de Newton-Raphson, ¿sí? Y extenderlo a resolver un sistema de ecuaciones lineales, de ecuaciones no lineales, perdón. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces tenemos una función, tendremos una función, llamémosla F1, que depende, yo después de esto les hago el PowerPoint, así se los mando. Depende de X, de Y, ¿sí? Y esta función es igual a 0. Y tengo, que sería, por ejemplo, esta primera ecuación. Y tengo otra ecuación más. Esto se lo podemos aplicar a la cantidad de ecuaciones que queremos, Perdón, una F2. Una F2 que depende de X y de Y. Y también es igual a 0. ¿Sí? Bien, entonces yo tengo que resolver esto. Entonces dijimos, vamos a aplicar el método, ¿sí?, de Newton-Raphson. ¿Qué es lo que hicimos en el método de Newton-Raphson? ¿Sí? Lo que hicimos fue hacer un desarrollo de Taylor. Y entonces vamos a hacer un desarrollo de Taylor, pero de esta función de dos variables, de la F1 y la F2. Entonces, cuando hacemos un desarrollo de Taylor de la F1, ¿qué escribimos? Podemos escribir como X más delta X e Y más delta Y. Entonces, esto, fíjense, lo podemos escribir como una notación más compacta, ¿no? La F. Le pongo el 1 arriba para no hacer lío con los subíndices. Y más 1
j más 1. La misma notación, fíjense que la misma notación que cuando teníamos derivadas hacia adelante, ¿sí? Entonces, ¿esto qué va a ser? Esto va a ser f en i, para no escribir todo esto, ¿no? Como estamos escribiendo en la pizarra, f más. Bien, acá sí tengo que poner, voy a escribir la derivada de f1. Vamos a poner 1 ahí. Acá tengo que escribir la derivada de f, es un desarrollo 1, respecto de x sub i, por delta x. Antes usábamos el h, ¿se acuerdan? Bueno, acá lo llamamos delta x. Más, ¿sí?, la derivada de f1 respecto de i sub i. Acuérdense que es un desarrollo en Taylor en dos variables. Por delta i. Y truncamos acá. Delta x, delta i, todo al cuadrado. Trunquemos ahí. Truncamos ahí. Es decir que es un desarrollo en serie de Taylor de dos variables y paramos en las derivadas primeras. Lo mismo, lo mismo vamos a hacer con f2. No sé qué le pasa al mapa. f2. f2 es x más delta x. Lo tengo que escribir sí o sí, por más que sea igual, necesito escribirlo. Más delta i. Entonces, esto va a ser f2 i más j, i más 1, coma, j más 1. Y esto es igual a f y j de la función 2 más lo mismo, derivada de f2 respecto de x sub i por delta x más la derivada de f2 respecto de i sub i por delta i. Bueno, más lo mismo. Más lo mismo. ¿Está? Entonces, yo, si f1 y f2 las evalúo en las raíces, ¿sí?, esto de acá y esto de acá se hacen igual a 0. Por lo tanto, tengo este sistema que tengo acá. Para no volver a escribir todo esto, tengo este sistema borramos
hagamos esto. No sé qué pasa. Entonces nos queda este sistema igualado a 0. ¿Qué quiere decir? Que esto, ¿sí?, es igual a 0 y esto es igual a 0. Bien. Entonces fíjense el sistema que tenemos ahí. Una f en ij, la derivada. Entonces tenemos que resolver ese sistema. Estos son números. Todos estos son números porque los vamos a ir, ¿sí?, los vamos a ir resolviendo, ¿sí? Les vamos a ir evaluando la derivada en x0, así vamos a ir avanzando en nuestros valores de x e ir avanzando en nuestros valores de y. Entonces las incógnitas son estos delta x y los delta y. Entonces tenemos que resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a escribirlo. Tenemos este sistema, ¿sí? Fíjense que este sistema lo podemos escribir en forma matricial, ¿sí? Fíjense que acá tenemos un vector y le estamos sumando esto. Entonces vamos a escribir este sistema en forma matricial. Tenemos la f de i j 1 y tenemos la f en i j en 2. Fíjense que ahora, cuando yo tiro un valor inicial, tengo que tirar dos valores iniciales, ¿sí? Porque tengo dos ecuaciones. Si tuviera tres valores iniciales y así, ¿sí? Porque tengo x y tengo y. Si tuviera z, tendría que tirar un x0, un y0 y un z0. Bien, entonces fíjense que esto me puedo armar un vector columna con la f1 sub ij y con la f2 sub ij. Más, y acá viene, fíjense, me armo la matriz esta. La derivada de f1 respecto de x sub y, la derivada de f1 respecto de y sub y, la derivada de f2 respecto de x sub y, y la derivada de f2 respecto de y sub y. Me queda esa matriz. Fíjense que si tuviera x, y, z, acá me quedaría un f1, un f2 y un f3, y acá una matriz de 3 por 3, ¿no? En esta fila todas las derivadas de respecto de f1, todas las derivadas de f2 y todas las derivadas de f3. Cuanto más variables le agregue, bueno, si tuviera n variables, acá tendría un vector columna de n componentes y acá un vector columna de una matriz de n por n. Y todo esto lo multiplicamos por delta x, delta y. Sí. Sí, de la componente, sí. Sí. Sí, en realidad esto tendría que ser derivada respecto de x y derivada respecto de y. Sí, sí, exactamente. Sí, sí, está bien. Sí, me está volviendo loco el mouse, que no sé por qué quiero escribir y no puedo. Bueno, y esto les da 0, ¿no?
Bien. ¿Alguno identifica qué es esto? ¿Tienen alguna idea? Esta matriz, ¿la identifican? Esto es... no sé por qué se mueve solo. No. Esto es el jacobiano. ¿Sí? Este es un jacobiano. Entonces fíjense que si lo escribiría en forma muy compacta, esto que escribiría F es este vector, es igual a J, que es el jacobiano, por esto pongamos un delta, no quiero poner, pongámosle un delta, un delta Z, pongamos. Este Z no tiene que ver con la variable, donde F es este vector, el jacobiano, es esta matriz, y delta Z es este vector. Perdón, acá no es un más, acá es un más, y esto es igual a Z. Entonces fíjense que yo lo que puedo hacer es, esto es más, entonces yo lo que puedo hacer es decir J por delta Z es igual a menos F. Multiplico por la inversa de esta matriz. Delta Z es igual a la inversa de J, pongámosle así, a la inversa de la matriz jacobiana por F. ¿Sí? Con un signo negativo acá, que era, podemos pasar esto. Delta Z, que es delta Z, ¿sí? Delta Z, ¿qué va a ser? Y delta Z va a ser, supongamos, Z K más 1 menos Z sub K. Entonces, lo que tenemos acá es Z K más 1 sub K más 1, ¿no? Igual. Como era una resta, acá ponemos Z sub K menos la matriz jacobiana, la inversa de la matriz jacobiana, por F. Si yo quisiera volver a esta notación, ¿qué tenemos? X sub K más 1 y sub K más 1 ¿sí? Va a ser igual a qué? A X sub K y sub K menos la inversa de la matriz jacobiana por el vector F. Y el vector F, ¿qué será? Bueno, K, sí, K, y en este caso, o directamente, podemos decir así. Esto es la F1, pero me he olvidado de poner el 1, pero el mouse hoy me tiene roto de el 1, y le evaluamos la F1
en xk. Como f depende de xk, esto va a estar evaluado en xk y sub k. Y la f2 es lo mismo, ¿no? En la xk y k. Bien. Entonces, este es el algoritmo para resolver un sistema ecuacional. Fíjense que si tuviera tres variables, x, y, z, este vector quedaría x sub k más 1 y sub k más 1, ta, 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 ta. Acá lo mismo, x sub k, y sub k, z sub k. La inversa de la matriz jacobiana, esta matriz quedaría de 3 por 3 y acá aparecerían tres funciones, f1, f2 y f3. Fíjense que generalizar esto es elemental, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Y bueno, lo que yo les decía, tiro dos valores iniciales, x0 e y0. Entonces, fíjense que este primer valor será x0 y 0. Hay que evaluar esto, la matriz jacobiana en x0 y 0, ¿no? Porque uno va a derivar esto, supónganse, derivan esto. La matriz jacobiana de esto, que nos daría la derivada de f1, fíjense, la derivada de f1 respecto de x. Es esta. La derivada de f1 respecto de y. La matriz jacobiana, la primera fila, nos da eso. La segunda función es la derivada de f2 respecto de x. Bueno, nos queda 2x. Y la derivada de f2 respecto de y, que nos queda 9y cuadrado. Bien, esa es la matriz jacobiana. ¿Sí? Entonces, cuando uno tira, ¿sí? Cuando uno tira, el jacobiano que lo usaban cuando hacían cambio también de coordenadas, no pasaban de cartesianas por ejemplo, a polares o si estaban en tres dimensiones. Tenían matrices jacobianas cuando pasaban de ¿cómo se llama? A rectangulares, lo que sea, ¿no? Tenían siempre una matriz. Esférica, no me salía la palabra esférica. Gracias, tío. Bien, entonces, esta matriz, la inversa de esta matriz, es lo que va acá. Pero en cada paso hay que ir actualizando, no es que queda fijo. ¿Sí? Entonces, cuando yo tiro valores x0 y 0, ¿qué voy a tener? x0 y 0, la f evaluada en x0 y 0, esta función evaluada en x0 y 0, supongamos que sea la f1, esta función evaluada en x0 y 0, y en la matriz jacobiana evaluada en x0 y 0, que me va a dar una matriz que van a ser números, y la invertimos. Entonces, en cada paso hay que ir actualizando todo, ¿no? La matriz jacobiana y bueno, y todos los demás valores. Lo que les hago hincapié en que no es que uno haga en la matriz jacobiana y ya está, y esa queda fija, ¿no? Esa también se va actualizando paso a paso. Hay otra manera de resolver esto. Si uno no lo resolviera en forma matricial, lo puede resolver como está acá, ¿sí? Y entonces encuentra delta X y delta Y, y uno podría resolver este sistema por cualquier método de resolución de ecuaciones lineales, pues todo esto son números ahora. Sale nuestras incógnitas que son delta X y delta Y. Lo que podría hacer es resolver el sistema, qué sé yo, por Cramer, que es el más fácil. Y acuérdense que el tema es que siempre les va a quedar, de la matriz jacobiana no van a poder zafar, porque necesitan, cuando usan Cramer, se acuerdan que quedaba dividido el determinante, y ese determinante es justamente la matriz jacobiana, el módulo de la matriz jacobiana. Así que o lo resuelven de algún método que ustedes quieran este sistema, pero me parece que el más simple es utilizar esta expresión matricial.
Yo al principio de la clase le decía que, vieron que les comentaba que usaba comandos. Fíjense, para calcular la matriz jacobiana es un tema, ¿no? Porque hay que ponerse a establecer todas estas derivadas. Escribir esas derivadas no es complejo, pero el MATLAB tiene un comando. Vamos a hacer uso de ese comando. Es el comando que se llama jacobiano. Sí, ahora lo vemos. Y uno puede, lo que pasa que lo evalúa simbólicamente. Entonces, hacemos lo mismo. Definimos las matrices, definimos las funciones en forma simbólica y después calculamos el jacobiano y lo evaluamos. Y se va actualizando paso a paso. Ahora les muestro el programa. Como yo definí una función que se llama jacobiano, una funcis que va a ser una función donde yo cargo las funciones del sistema, pero para que se vaya actualizando. Ahora les muestro el programa. Pero lo que les permitimos es que usen, no armarse, pero se tienen que armar toda una función para calcular esto. No es complejo, es engorroso y, digamos, ya saben calcular derivadas numéricas. Entonces, el que quiera calcularlo numéricamente, esto no es tampoco tan complicado, pero ya que está el comando jacobiano, lo importante del método es qué es el método y que hay un método para resolver sistemas. ¿Sí? Hay otros métodos también para esto. Hay variaciones de este método. ¿Sí? Bien, vamos al... La estructura del jacobiano, fíjense que ustedes la pueden armar si quieren, que está bueno como ejercicio hacerlo de todas maneras, eh, con, fíjense que las derivadas de cada elemento, esas derivadas se pueden obtener con diff, con el paquete simbólico. Ustedes saben calcular la expresión de las derivadas y armar con eso funciones evaluables. Y fíjense que esto es un campo. Es un campo de 2 por 2 componentes. O sea, cuando piensen en cuando resolvimos el sistema de problemas de valores iniciales. Entonces, la función f le definían dos componentes. Bueno, acá tienen que definir 4 componentes de una estructura matricial. Pueden armar una matriz que en cada una de sus componentes aparezca cada una de estas funciones. Y después es evaluar esa función. Mm, Así como evaluaban, fíjense en cómo en los métodos de sistemas de PBI, ustedes le daban los valores de la función, que era x y 1 y 2, bueno, acá es x y eso se lo daba y le evaluaba dos funciones. Bueno, ahora les va a evaluar esas 4 funciones. Fíjense que pueden armarlo de la misma manera. La función jacobiano, tipo una función arroba, que se evalúa, devuelve una matriz de 2 por 2 y ahí se le invierte después de evaluarla. Ahora eso, prueben con eso también para Sí, construir. sí, eso ingéniensela como a ustedes les parezca. ¿Qué iba a ser? Vamos al programa. Bueno, si ven el programa, fíjense que acá tenemos, bueno, ahora les explico qué es esto, qué son estas dos, la línea 11 y la línea 12. Fíjense que la línea 11, lo que hago es llamar las funciones el sistema, ¿sí? Mi sistema. Y la línea 12, el jacobiano, que lo voy a ir actualizando, ¿sí? Bueno, como ven, ahí tenía tres formas distintas también de calcular el jacobiano, pero bueno, vamos al comando. Y acá el algoritmo, es lo que les decía, z, ahora z es un vector, y es igual z sub i más 1, es igual al z sub i, igual a, perdón, menos a, esta a es la inversa, sale como inversa de la matriz jacobiana, por el vector f. Entonces lo que tiramos siempre son dos valores iniciales, fíjense acá,
tenemos los dos valores iniciales que tiro, son arbitrarios, ¿sí? Digo, bueno, 1, 3. Pongo un error grande y bueno, mientras el error que vaya calculando. Ahora, acá hay que tener en cuenta una cosa. Acá tenemos un vector, ¿sí? Que estamos calculando. Entonces, no puedo calcular. Si lo calculan por un sistema, ya lo pueden hacer, pero como tienen un vector solución, fíjense que lo que hay que minimizar, ir minimizando es la norma, ¿sí? Que es la distancia entre los dos vectores. En definitiva, la norma lo que está haciendo es, ustedes ahora tienen un vector, supónganse x sub k y sub k, y quieren saber cuál es la distancia con el siguiente vector, con el x sub k más 1 y sub k más 1. Entonces lo que calculan es la norma. El MATLAB tiene este comando norm, que pueden calcular la norma. El MATLAB calcula norma por default, como está calculado así, calcula la norma 2, que es la euclidia. Pero después también pueden calcular norma 1, norma infinito. Y creo que puede el MATLAB definir la norma con el índice que uno quiera, ¿sí? Pero bueno, usemos la norma 2, ¿sí? Voy a borrar acá, no me acuerdo si lo escribo en la pantalla. ¿Sí? Pero para calcular la distancia entre dos vectores van a necesitar la norma. Usen este comando norm, ¿sí? Bien, entonces lo que dijimos es, fíjense que es la estructura del while, que es la que conocemos, while n, un error. Si quieren hacerlo con if, eso háganlo como ustedes quieran. Entonces, lo primero que hago es llamo a funsys. Ahí, ¿qué hice? Una función donde tengo las dos, donde tengo las dos funciones, ¿sí? Mi función es x cuadrado más y cuadrado menos 1, x cuadrado menos y cuadrado más 0,5. Esto es simplemente para... Esto, fíjense que pongo el zplot, ¿sí? En un intervalo, ¿sí? Pongo la función 1 y la función 2. Entonces lo que me va a escribir en el plano es dónde se intersectan esas dos funciones, que para graficarlas de una mano es complicado, pero ya con el zplot van a tener una idea de dónde se intersectan. Este vector, fíjense que defino las variables simbólicas, x e y este vector bx y porque después lo voy a necesitar para poder evaluar, ¿sí? La función. Entonces vamos acá. Fíjense que en funsys lo que sale es la función, ¿sí? Y va a salir f y b, ¿sí? Sale, pero salen simbólicos, ¿sí? F sale simbólico y b también sale simbólico. Entonces después llamo a esta función que la llamé Jacobi, que tiene Jacobi adentro. Fíjense, Jacobi entra la f, la b y los valores de z. Vamos a dar vuelta acá. Ven que entra la f, la b y los valores de z. Mi primer valor es el valor inicial y después se va. Entonces, esto lo que nos permite es después ir actualizando, que decíamos, tenemos que actualizar la matriz jacobiana y tenemos, bueno, ¿con qué lo vamos actualizando? Vamos entrando el valor que yo calculé, supongamos, calculamos el Z1, entra el Z1, ¿sí? Y entonces una vez que sale el Z, entra F, B y Z1, salen en forma numérica la matriz jacobiana, que es la A, y la función F en forma numérica, y la puedo evaluar, ¿sí? Bien. ¿En dónde estábamos? En Jacobi. Entonces, ahora, al jacobiano, fíjense que a la función Jacobi dijimos que entraba B. Porque yo lo que hago es, el jacobiano, ¿sí? Lo calcula, ese comando lo calcula en forma, que supongo que el jacobiano adentro debe tener las div o algo así, no sé qué tendrá adentro. La función está, pero esta Jacobian es el jacobiano del MATLAB. Esto es MATLAB. Entonces, fíjense, con Jacobi lo que entra es F y entra B. ¿Qué necesita entonces meterle al jacobiano? Y necesito meterle las funciones F1 y F2 y las variables. Entonces entran las dos funciones y las variables, porque después va a calcular las derivadas respecto a X y las derivadas respecto a Y. Bien, me sale el jacobiano en forma, si
simbólica. Entonces, este comando subs, ¿sí? Este comando sub, ¿qué hace? A algo simbólico lo evalúa numéricamente, ¿sí? Pueden usar el MATLAB function también, ¿se acuerdan? El problema del MATLAB function que si una derivada daba constante, le hacía ruido siempre. Profe, Sí, en el caso que también tengamos Z, la B corta en el claro, X, Y, Z. listo. Sí. Y el Z, este que entra, en vez de ser un vector X0 y 0, será un vector X0 y 0, Z0. Sí, por eso fíjense que lo único que tendrían que cambiar en este programa es agregarle la cantidad de variables y cambiar la función. ¿Sí? Esto está hecho para 2 variables. Si hubieran querido 3 variables, le agregan la Z acá y en el B le agregan la Z. Exactamente. Bueno, lo que hace acá es, le calculo el jacobiano, pero en forma simbólica. Entran las 2 funciones y entran las variables respecto de las que va a ser las derivadas. Bien, ahora lo evalúo en forma numérica, por eso el comando subs. Calculo, evalúo la J, ¿en qué valores? En X e Y, perdón, ¿en qué variables? En X e Y en qué valores? En los valores que me da Z. ¿Sí? Entonces, supóngase, calculó el jacobiano, que es el que calculamos recién en la pantalla. ¿Sí? ¿Vieron este que teníamos acá, que nos daba este que teníamos acá? Lo que hace eso es, nos calculó este jacobiano. Bien, entonces, sabe que es una matriz que depende de X y de Y. Bien, entonces lo que hace es, calcula ese jacobiano en forma simbólica. Lo mete, el comando sub dice, bueno, tomo ese jacobiano, esa matriz jacobiana en forma simbólica, que tiene variables, la B, X e Y. ¿Y en qué valor lo evalúo? En ese vector Z, en el X0 y 0. Bien, lo que hago después es, de ahí sale una matriz, que la llamé J minúscula. Entonces le calculo la inversa. Y después, otra cosa que tengo que calcular es la función. La función habían entrado en forma simbólica. Ahora las tengo que evaluar. Entonces entra el vector f, que son las f1 y la f2, ¿en qué variables? En la b, que son x e y. ¿Y dónde lo evalúo? En ese vector inicial. Entonces todo esto, a y f, ya me salen en forma simbólica, como una matriz y como un vector simbólico, que es lo que sale acá. Funcis. Acá sale todo simbólico, entra a esa función Jacobi y sale todo numérico. La matriz, la inversa de la matriz jacobiana, que la llamé A, y F, que sale también en forma numérica. Bueno, y hace la cuenta. Después lo que se fija, la norma entre los dos vectores, entre el vector inicial y el siguiente, si es menor que cierta tolerancia que nosotros le pusimos. Vuelve acá y que dice, bueno, ahora, ¿sí? ¿Qué vuelvo a hacer? Bueno, con todos los nuevos valores, fíjense que cada vez que pase por acá tengo que llamar a Funcis y a Jacobi. ¿Sí? Jacobi lo que me hace es ir actualizando el vector f y la matriz de Jacobi. ¿Sí? Porque ahora acá en vez de entrar Z1 va a entrar Z2. Entonces se hace todo para Z2. Pero necesito llamar sí en cada paso a este Funcis. Se los comento porque yo en un principio pensé que no era necesario ponerlo acá Funcis. Con que lo calcularan una sola vez será suficiente. Y no, no es suficiente. Cada paso hay que volver a llamar a la función. ¿Sí? Bien. Y con esto uno corre el programa y ya tienen resuelto un sistema. Fíjense que generalizarlo es simple. ¿Sí? Bueno, si corremos este programa, hay otras maneras de calcular Jacobi. Se puede calcular en forma numérica y hacer generalizaciones, pero se hacen borrosas. La otra forma es, como dijo Matías, usar el diff y armarse uno la función diff, la función Jacobi con el diff. ¿Sí? Eso está bueno también para que experimenten ustedes con el MATLAB o con el Octave. Bueno, lo corremos. Tarda porque va a pedir y dibujar. ¿Ven? Bueno, acá solo va a escribir la última función, pero son 2 funciones. Fíjense, esta era una de las funciones y esta digamos, es esta hipérbola, pedazo de hipérbola. Y este es
parte de la función anterior, que creo que es una circunferencia. El valor que nos da acá, fíjense en pantalla vemos el valor. Fíjense que enseguida converge. El valor de intersección de esas dos curvas es 0,5086, ¿sí? Que es este valor que está acá. Fíjense que está en 0,5, bueno, y el otro será 0,86. El Z-plot está bueno para poder ver las intersecciones. Si uno expandiera esto, fíjense que nosotros nos restringimos a un intervalo, ¿no? Porque esto tiene más de una raíz. Si uno expandiera esto, fíjense que es una circunferencia, ¿sí? En el centro, ¿cuál era la función? Fíjense que esto es una circunferencia que está centrada en 0 y de radio 1, y se va a intersectar con una hipérbola, y se intersectan en más de un punto, ¿sí? Entonces, por eso siempre estos métodos hay métodos para multirraíces, ¿sí? Pero no están en el programa. Y estos métodos se encuentran en una raíz, por eso vieron que siempre todos los métodos empiezan con f, que es una función real, que va de los reales en los reales, y en un intervalo cerrado, ¿sí? Es ese intervalo, porque solo puede encontrar una raíz. El aditamento que tiene el método de Newton es justamente que le pide que exista la derivada primera y segunda, y que la derivada primera sea distinto de cero, porque vieron que en el algoritmo del método de Newton-Raphson aparece, ¿cómo se llama? Aparece la derivada primera en el cociente. Además, fíjense que naturalmente a este le surge un inconveniente. Estamos calculando la inversa de una matriz jacobiana. Entonces esa matriz jacobiana no puede ser singular, es decir, tiene que tener, uno le podría agregar que calcule el determinante de la matriz jacobiana, y si es igual a 0 el programa termine, le ponen un break, porque la inversa no puede ser 0, ¿sí? Es la inversa, el determinante de la matriz no puede ser 0, porque si no, no tendría inversa. Entonces uno le puede agregar a la condición de que cuando calcula la inversa, si el determinante de la matriz J es igual a 0, que el programa pare, porque quiere decir que este método ahí por lo menos no lo vamos a poder usar. ¿Sí? Eso es una de las, fíjense, no puede tener derivada primera 0, y en este caso ha empleado un sistema, lo que no puede tener 0 es el determinante de la matriz jacobiana. Bien, con esto, yo después les termino el PowerPoint. Con esto terminamos lo que son sistemas no lineales. Nos queda como parte del programa todo lo que es LU y sistemas lineales, ¿sí? Resolver sistemas lineales. Bien, no sé, alguna consulta de esto, pero ven que lo que es muy llamativo es lo simple de los algoritmos, ¿no? Después, bueno, implementarlo, pero tampoco es complicado implementarlo. Bueno, ¿alguna consulta de esto? Esto lo que estaba era generando una matriz jacobiana con las derivadas, pero dije, bueno, empecé a hacer y después dije, mejor no, usemos el comando, menos lío, ya que estamos justo. Sí. Ah, el nombre completo, uy, yo pensé que estaba, ¿cómo está? No, para. Sí, para, Jacobi. Jacobia. A ver, para ver si. Ah, mira, pensé que estas funciones estaban todas. Veamos. Vamos a ver, ahí prendí. Sí, pero si no tienen que armarla como les dijiste vos. Intenten armarlas, ustedes van a ver que no, guíense
por cómo definieron derivadas y funciones. Tienen que sacar un poco de lo que hicieron en Taylor, en el método de Taylor, para definir, dada una función, definir sus derivadas. Y, y fíjense en cómo en el sistema de ecuaciones, cuando resolvieron los sistemas de problema de valores iniciales, la manera en que se definía la función que tenía las derivadas, el vector, digamos, se podría decir el campo vectorial que tenía la F1 y la F2 en sus columnas o en sus filas. Así como definieron dos componentes, un vector que tenía dos componentes y en cada una de esas componentes una función de varias variables, bueno, van a poder armar una matriz que tenga en cada componente una función de varias variables. Que esa matriz va a tener que ser el jacobiano. ¿Mm? Y fíjense que eso no va a ser necesario definirlo en cada iteración. Entonces eso, fíjense que van a poder definirlo al comienzo del programa y en las iteraciones lo que van a hacer es evaluar esa expresión. No es necesario calcularla simbólicamente en cada operación, en cada iteración. ¿Se fue? ¿Está Alejandro?